Buenas tardes, mi nombre es Sergio Dolkin, se escribe tal, o se pronuncia tal como se escribe, se puede dar cuenta que es fácil. Yo soy el vicedecano de Contabilidad y responsable de esta carrera. En primer lugar, estimados estudiantes de los diferentes colegios que nos acompañan el día de hoy, bienvenidos a esta casa de estudios, la Universidad del Pacífico. Igualmente quiero aprovechar esta ocasión para enviarles saludos a quienes por webcast nos están viendo y están participando también de este concurso de las diferentes regiones del país. El día de hoy quiero brevemente, aparte de darle la bienvenida, aprovechar un poco para explicarles de qué trata el concurso, qué es lo que se espera y también para darle un poco de información sobre lo que hacemos en la universidad y en especial en esta carrera de contabilidad, que es la que organiza este concurso conjuntamente con la Bolsa de Valores. Y en ese sentido quisiera comenzar un poco por mencionarle los eventos que nosotros normalmente realizamos en la carrera. Nosotros tenemos en realidad entre concursos y foros, tenemos tres actividades centrales importantes. El primero es a nivel escolar, que es el que nos convoca precisamente el día de hoy. Tenemos también a nivel universitario, hace unas 5 semanas atrás o 6 hicimos el tercer foro nacional para estudiantes de contabilidad, que vienen estudiantes de todo el país. Y el 19 de este mes también tenemos otro foro, que es un foro internacional con expositores internacionales que va ya más a nivel profesional, es decir, siempre hemos estado interesados en la carrera de poder cubrir diferentes personas con diferentes públicos y hacer nuestras actividades en todos los niveles donde académicamente podamos aportar. En el caso del concurso Inversionista Junior, como ustedes saben desde la convocatoria, pues este es el 7º concurso anual que hacemos. Está dirigido a estudiantes de cuarto de secundaria a nivel nacional. Nosotros lo organizamos esto conjuntamente con la Bolsa de Valores, por ello que la semifinal y las finales de este concurso se realizan en la misma Bolsa de Valores. En esta ocasión superan los 130 grupos que están participando en el concurso, de los cuales 62% son de Lima y 38% son de diferentes regiones del país. Para que tengan más o menos una idea de cuántos participan y quiénes participan. ¿Qué es lo que nosotros queremos en este concurso? Primero, en este concurso ustedes se deben capacitar en temas relacionados a las finanzas y la Bolsa de Valores. Precisamente el día de hoy, con el profesor Guillermo Rúncima, van a iniciar esta capacitación. Tendrán un mejor conocimiento, entendimiento acerca de la lógica con la que opera un mercado de valores. Podrán hacer aplicaciones prácticas, simuladas evidentemente de la Bolsa de Valores mismo, y conocerán una de las líneas de formación de la carrera de contabilidad. Y digo conocerán porque en realidad la carrera de contabilidad tiene varias líneas de formación, una de ellas es la línea relacionada a las finanzas, al mercado de valores, entre otros. Yo quisiera aprovechar también en esta ocasión para darles una información muy breve, sin embargo, esto en realidad ustedes están tomando decisiones, así que yo voy a aprovechar de darlo, pero breve. Si alguien luego esté interesado en tener mayor información, evidentemente nosotros realizamos charlas que son programadas por admisión, a donde ahí sí profundizamos estos temas. En esta ocasión solamente voy a dar una mirada rápida y un poco el por qué la contabilidad o qué nos diferencia un poco a nosotros en lo que es contabilidad. Primero, nuestro enfoque, si alguien tiene idea de que contabilidad es estar haciendo registros, llevar libros, eso no es contabilidad. Una cosa es la contabilidad y otra cosa es profesional contable. Nuestro enfoque es netamente estratégico y gerencial del manejo de la información financiera, económica, de costos y tributaria. O sea, es un enfoque totalmente distinto, más estratégico, más gerencial. Uno de los aspectos fundamentales que debo comentarles en el caso de contabilidad es que son muy valorados y demandados por las grandes empresas en el caso nuestro. Y a tal punto que normalmente pues demandan más estudiantes de contabilidad que los que nosotros podemos darle al mercado. Eso genera un empleo casi total, por no decirlo total, ¿no? Esa es la realidad nuestra como carrera en el país. Dentro de
Yo no sé si ustedes conocen Ponte en Carrera, el portal, que es un portal del ministerio, no es de la universidad, sino es del Estado. En el caso de los contadores, nosotros como institución tenemos los contadores mejor remunerados del país. Igualmente somos la única carrera de contabilidad que está acreditada por la AACSB en el Perú. La AACSB es la acreditadora más importante en negocios que existe en el mundo. Y la universidad está acreditada y específicamente la carrera de contabilidad. Y en el caso de la carrera de contabilidad, como les decía, somos los únicos que estamos acreditados en el país con esta carrera. Contamos con un laboratorio financiero donde hay plataformas como Bloomberg, Reuters y la bolsa misma de valores que ustedes la van a conocer muy pronto. Y en el caso de la bolsa, además, en la universidad lo tenemos en tiempo real, la información de lo que va sucediendo ahí. Igualmente, en el caso de contabilidad, con un año más aproximadamente, pueden agregar a la carrera de administración, o sea, los planes de estudios están elaborados de tal manera que tenemos muchas cosas en común y eso hace que sea fácil que un año aproximadamente adicional puedan agregar a la carrera de administración. Somos miembros de la Asociación Latinoamericana de Facultades y Escuelas de Contaduría, que es una asociación grande que involucra a todos los países latinoamericanos y nosotros somos miembros de ellos. Tenemos una red de egresados que ocupan importantes cargos gerenciales y en realidad muchos de nuestros contadores están en los niveles más altos de empresas del país. Organizamos lo que ya les había mencionado, los diferentes foros y concursos como tal. Y además tenemos un doble grado con la Universidad de Londres, en el cual pueden optar a grados como finanzas y contabilidad que tiene esta universidad. Esto sí está sujeto evidentemente a un reglamento y a unas condiciones que se establecen desde el inicio para los ingresantes a la universidad. Hay un programa que le llamamos PIBE, que no tiene nada que ver con el PIBE argentino, sino que es el programa de integración y visitas empresariales a los cuales nuestros estudiantes pueden acceder y se hacen visitas en el sur de Sudamérica, Centro y Norteamérica, que son visitas guiadas a gremios, universidades, etcétera, tienen acceso a eso. Y la universidad cuenta con más de 100 convenios internacionales en los cuales también los estudiantes pueden realizar un semestre en esas universidades. Yo quisiera dejarles brevemente con este Institución video. con vocación de excelencia que aspira a contribuir el desarrollo y bienestar social del Perú, formando líderes responsables para el mundo. Desde los inicios de la universidad, los alumnos y egresados de la Facultad de Ciencias Empresariales se han distinguido por ser agentes de cambio comprometidos, que destacan por su capacidad de análisis, innovación y de pensamiento crítico, así como poseer un espíritu emprendedor. Dentro de la Facultad de Ciencias Empresariales, la carrera de contabilidad ofrece un enfoque estratégico que responde a la dinámica actual de los negocios, al tradicional modelo contable que se concentra en la provisión de información. Hoy se sobrepone la necesidad de analizar y gestionar estratégicamente la información financiera, económica, tributaria y de costos para la toma de decisiones con sentido ético y un enfoque de responsabilidad social. Formamos líderes que actúen como consultores de negocios y gerentes eficaces que contribuyan al desarrollo de las organizaciones, sea en el ámbito local o internacional. En la Universidad del Pacífico, creemos que el contador es un socio estratégico de los. Por eso formamos a los alumnos en forma integral, proporcionándoles no solo las habilidades técnicas a ser íntegros y ser consecuentes con lo que piensan, formándolos para el largo plazo. El contador de la Pacífico se distingue por 4 razones. Porque es un socio estratégico. El contador de la Pacífico participa en las estrategias y decisiones de la empresa. Es un profesional empoderado, un socio estratégico para encaminar el negocio y el ejecutivo idóneo para proponer decisiones de inversión. Porque es un profesional global. Es un ejecutivo que domina modernos métodos y enfoques internacionales. Está preparado para entender y conducir los procesos contables local y globalmente y es capaz de aplicar lo que conoce para tomar decisiones en estos ámbitos. Porque gerencia unidades de negocios. Es un profesional innovador preparado para asumir altas responsabilidades con nuevas formas de gestión para lograr mejores resultados.
porque es un ejecutivo financiero. Sabe de finanzas, tiene capacidad analítica para establecer la posición financiera, planificar y tomar decisiones para la creación de valor en la empresa. En la Universidad del Pacífico no solo desarrollas capacidades intelectuales, sino también capacidades personales como liderazgo, trabajo en equipo, responsabilidad y enfoque en la excelencia. He tenido la oportunidad de trabajar en diferentes empresas asumiendo cargos de mucha responsabilidad. Debido a toda esta experiencia, me encuentro hoy en una etapa de docente y emprendedora. Dejando claro que el contador de la Pacífico es un profesional versátil que se adapta a diferentes ámbitos y genera valor. Uno de los aprendizajes más importantes que recibí es el de ver a la empresa como un todo. Es entender cómo todos los procesos hacen interactuar a las distintas áreas de la empresa y cómo todo eso es medible a través de indicadores gerenciales. En un mundo que cambia constantemente, ya no es útil tener una visión únicamente de finanzas o de marketing. Todo forma parte de un gran rompecabezas. La Universidad del Pacífico nos forma a nosotros para poder entender no solamente la parte contable, sino también la parte gerencial, la parte administrativa, la parte de marketing, y lo que encontramos en eso es que podemos entender lo que es la compañía, podemos observar y aportar en lo que es la estrategia y convertirnos en un socio de negocios para nuestros directorios, para nuestros gerentes generales y para todos los asociados de negocio que tengamos en las empresas. La contabilidad en la Pacífico brinda una gran cantidad de herramientas para ordenar, seleccionar e interpretar información financiera para la toma de decisiones y generar valor en las organizaciones, desarrollando competencias basadas en una formación integral, que además de los conocimientos contables, incluye cursos de administración, economía, finanzas y derecho. La Universidad del Pacífico forma parte del 5% de universidades en el mundo acreditadas por la AACSB para sus carreras de negocios. Cuenta con un laboratorio financiero que incluye, entre otros, las plataformas Bloomberg y de la Bolsa de Valores de Lima, la cual permite a sus usuarios realizar simulaciones en tiempo real. Por otro lado, la carrera de contabilidad fomenta el debate sobre temas de relevancia para la profesión a través de eventos anuales como el Foro Nacional para Estudiantes de Contabilidad, así como el Foro Internacional, este último organizado en alianza con las más importantes empresas auditoras del país. Por todo esto, nuestros egresados destacan en los sectores públicos y privados a nivel local e internacional. El egresado de Contabilidad de la Pacífico es un líder que se anticipa a los hechos. Universidad del Pacífico, formamos líderes responsables para el mundo. Y con esta breve presentación quisiera finalizar solamente deseándole el mayor de los éxitos a todos ustedes y igualmente para las decisiones que van a tener que tomar en el próximo año todos ustedes y que tomen la mejor decisión. Evidentemente si es contabilidad mejor, pero siempre cualquiera que sea la carrera que ustedes escojan, en realidad les deseo éxitos y espero que algunos de ustedes lo podamos ver próximamente también por esta universidad, pero ya no dándole la bienvenida a un concurso de inversionista junior, sino más bien dándole la bienvenida a la universidad. Y yo reitero la bienvenida entonces a esta casa de estudios, la bienvenida a este concurso Desafío Inversionista Junior, los saludos para todos los que nos ven por webcam desde otras regiones y finalmente pues gracias por participar en este concurso que creemos que será de mucha utilidad para todos ustedes. Quiero ahora más bien ya pasarle las palabras a Guillermo, que también estuvo en el video, ahora lo van a reconocer, quien se va a encargar de la capacitación en finanzas y con él vamos a comenzar. Muchas gracias y suerte para todos. Hola, ¿cómo están? Como se darán cuenta, yo soy bien viejo. Tengo ya trabajando 28 años en esta universidad. El área que vamos a ver hoy día es un área muy importante, no solo para nosotros los que vivimos en esta ciudad, sino para todo el país, para todo el Perú. Lo primero que quisiera es que veamos un poquito el Perú, ¿no? El Perú, el país en el que vivimos, para entender por qué lado, por qué ángulo la inversión debería mejorarse, ¿no? Y vamos a ver, ese de ahí soy yo.
no tengo la culpa del nombre y el apellido. Tengo 68 años, ya estoy, repito, bien viejo. Ya me van a jubilar pronto de esta universidad. Pero yo tengo una característica que no quisiera dejarla de lado. Que yo sí me acuerdo cuando tenía la edad de usted. Y entonces yo sé que lo mejor que se puede hacer no es hablar con palabras complicadas, sino tratar de entendernos lo mejor posible. Porque el objetivo de este concurso, el primer gran objetivo, es que todos aprendamos de qué se trata esto de ser inversionista. La mejor manera de saberlo no es a través de palabras difíciles, de niveles complicadísimos que hay que buscar en el diccionario cada palabra, sino más bien con palabras sencillas, tratar de entender cómo funciona la vida de nosotros. Como les han dicho, el área fundamental de lo que vamos a ver ahora es finanzas. La palabra finanzas es muy interesante porque tiene que ver con fines, con objetivos a futuro, ¿no? Y entonces a partir de ahí vamos a poder entender varias cosas, ¿no? ¿Qué nos depara el futuro? Nadie lo puede adivinar. Nadie tiene bola de cristal para adivinarlo. Nadie me puede decir, disculpen, cómo va a terminar el partido de mañana, ¿no? Ojalá, ¿no? Ojalá que ganemos, pero ojalá. Muy bien. Entonces, aquí tenemos un mapa del Perú. Pero este mapa, si lo podemos ver bien, no sé si se distinguen bien los niveles, es un mapa que está dividido en no lo que son las regiones, sino lo que se llaman macroregiones, que es un concepto ya muy antiguo, en el que el objetivo no es dividir al Perú como ya estaba dividido en departamentos, sino dividirlo en franjas horizontales, ¿no? En franjas horizontales que permiten que cada macroregión pueda gozar de las riquezas de todas las áreas del Perú, tanto de las áreas selváticas como de las áreas de la sierra, como de las áreas de la costa. Y imagínense si nos preocupamos por nuestro país, ¿no? Que, como digo, podemos verlo en franjas así horizontales, y lo cruzamos con una red de ferrocarriles que sea así. Una red de ferrocarriles es una gran inversión. Hay que convertir mucho dinero en ferrocarriles. Y no solo en ferrocarriles. Si nosotros hacemos los ferrocarriles, no tiene sentido que solamente te lleven de un punto a otro, sino que en cada punto, en cada punto del Perú, ¿no? En cada punto del Perú podamos producir mucho más de lo que hoy se produce. Hoy en el Perú se produce muy poco en cada punto debido a que no hay mecanismos de comunicación para producir y transportar lo que se produce a los mercados, ya sean nacionales o internacionales. Si hacemos la red de ferrocarriles, no solo tenemos que pensar en la energía que se necesita para mover los ferrocarriles, sino también necesitamos pensar en la energía para empresas no de producción para autoconsumo como normalmente hay en medio de todo el país, sino para producción de agroindustria, por ejemplo. No solo pensar en minería, que también es importante, hay que pensar también en la gran variedad de productos que nosotros tenemos en el Perú, tanto en la sierra como en la propia selva, ¿no? Eso implica grandes esfuerzos. Esfuerzos primero para invertir en la red de ferrocarriles, esfuerzos para invertir en las empresas agroindustriales que pueden estar en cualquier sitio de estas cuadrículas y también, lógicamente, la energía que se necesita para mover los ferrocarriles y las empresas con la energía que necesitan para producir agroindustria, por ejemplo, y también las mineras. Ahora sí, podemos poner un video para ver con qué energía deberíamos mover todo esto. Esto es un video que lo pueden bajar de internet,
Esto implica lo siguiente, fíjense. Esto simula un avión que se está acercando a tierra y este avión se acerca a una plataforma de vidrio de 7 kilómetros de diámetro con una chimenea de 1000 metros de alto. Este vidrio tiene forma cónica, no es plano, está cónico, de tal modo que el aire entra por los bordes del vidrio, normalmente, ¿no?, por todos los bordes, y como el sol calienta el vidrio, el aire caliente, por leyes de la física, trata de subir, y la única manera de subir es que se acerque a la parte más alta, que es donde está la chimenea, porque es cónica. Esto simula un transbordador que te lleva desde el extremo del vidrio hacia la chimenea. El aire que se genera por el calor mueve esas turbinas que acabamos de ver. Esto que estamos viendo ahora es el transbordador que te lleva a la parte alta de la chimenea para tener una idea de cómo se puede hacer una chimenea de 1000 metros de alto, con unos tijerales de metal que están en diferentes niveles y así se puede ir construyendo la chimenea. El calor del sol está a 30 grados en la temperatura ambiente, pero debajo del vidrio llega a 70 grados y mueve las turbinas a 15 metros por segundo. Esas turbinas generan 200 megawatts de energía eléctrica. El Perú es un país donde lo que más tenemos es radiación solar. Hay 3 sitios muy importantes en el mundo donde se tiene esta radiación solar. Esto es solo para ver la comparación de los tamaños con la chimenea. 1000 metros de alto. El aire se va calentando debajo del vidrio, va subiendo la temperatura acá hasta llegar al nivel de 70 grados y después por el tiro de la chimenea el aire solito sale. De tal modo que el costo de operar una fuente de energía como estas es sumamente barato, ¿no? En cualquier desierto del Perú, ya sea en la pampa de Majes, en la pampa de Siguas, en Arequipa, en el desierto de Sechura, podemos poner varias de estas y esa es la energía fundamental que deberíamos tener para mover el ferrocarril, para mover las industrias, etc. ¿Alguna pregunta sobre esto? Es energía limpia, ¿verdad? Nos hablan mucho de energía limpia. Bueno, pues aquí, ¿no? Tenemos que ver la manera de tener eso así, ¿no? Lo que pasa es que todo esto cuesta plata. ¿Y cómo conseguimos la plata para hacer esto, ¿no? Y los plazos y todo para saber cómo va a funcionar este sistema. Entonces es ahí cuando necesitamos plata, donde comenzamos a hablar de finanzas. ¿Cómo conseguimos el dinero para eso? Yo tengo mi sueldo aquí en la universidad y con mi sueldo no voy a poder hacer prácticamente nada de eso. Pero sí podría tener una acción, 2 acciones, ¿no?, de alguna de estas empresas. ¿En qué caso yo compraría acciones? Vamos a ver. ¿Qué son los valores? ¿Qué son las acciones normalmente, ¿no? Valorar algo, tú valoras algo porque vale la pena para ti. Y esto no solo te pasa en los grandes proyectos, como estamos pensando acá, sino te pasa en cualquier decisión. Voy a ir al cine. Voy a gastar mi plata para entrar al cine. Voy a gastar mi tiempo para ir al cine. Pueden pasar 2 cosas. Que la película valga la pena o que no valga la pena. Pero eso lo sé después de ver la película, no antes. Entonces fíjense cómo interviene una variable que se llama tiempo. Yo supongo que la película va a ser buena, por eso voy, ¿de acuerdo? Por eso voy. Entonces, la pena es lo que gastas, dice ahí, el tiempo, el esfuerzo físico, el dinero, ¿no es cierto? Algo vale la pena porque los resultados que percibes, dinero, placer, son superiores a la pena. Por eso decides hacer algo. Algo valió la pena. En el cine, en un restaurante, ¿no? De repente es caro el restaurante, pero la comida valió la pena, ¿verdad? Y ese es un concepto central que luego en los cursos de finanzas los comienzas a conocer, tanto en contabilidad como en finanzas, los comienzas a conocer como el concepto del costo-beneficio.
Me costó algo, pero espero un beneficio superior. O algo que también podrían aprender en la universidad, que se llama el valor presente neto para proyectos muy grandes. No se lo voy a explicar ahora porque si no nos complicamos la vida. Pero el concepto de fondo es que algo tiene que valer la pena, ¿no? Cuando algo no valió la pena, sentirás que has perdido. Y eso es algo que también nos sucede. Vamos al cine, no me gustó la película, hago propaganda en contra de la película, ¿no es cierto? Y rajo, ¿no? Molesto, gasté mi plata por gusto, mala la película. Y lo mismo te puede pasar con un restaurante que te dicen que es bueno, que es caro, etcétera, y te puedes frustrar. Lo que está detrás de esto es el riesgo. Lo que pasó ya fue. Normalmente cuando hablamos de la contabilidad, hablamos de lo que ya pasó en las empresas. Y esos datos son muy importantes porque me pueden ayudar a predecir circunstancias futuras. De tal modo que una de las patas para tener una sólida posición financiera hacia el futuro es conocer la contabilidad. Es una de las herramientas más importantes. Cuando planeas hacer algo, estás pensando en el futuro. Y por eso hablaba del fin, ¿no? Finanzas viene del futuro. Tus planes pueden cumplirse o no. El riesgo es que no suceda lo que tú esperas. Esta es posiblemente la definición más simple, pero a la vez más acertada de lo que es el concepto del riesgo, ¿no? Lo que ocurrió en el pasado te ayuda a medir el riesgo. Sin embargo, no siempre se repetirá lo que ha pasado. Como no siempre se repetirá, pueden pasar nuevas cosas, ¿no? Y entonces pueden pasar cosas no solo negativas, pueden pasar cosas mejores de las que tú esperabas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, creas una empresa, vamos a poner una empresa simple, una cafetería. Y resulta que tu cafetería es tan buena que hace que las cafeterías que están alrededor de la tuya quiebren. Y entonces tú te quedaste con todo el mercado y te fue mejor de lo que tú esperabas. ¿De acuerdo? Puede pasar eso. Lógicamente, esa posición, que es una posición que a mí no me gusta mucho porque es de competencia, yo no quisiera que haya competencia, yo quisiera que haya colaboración. Porque la colaboración es un ánimo de mayor fraternidad, de mayor hermandad, es un ánimo de paz, ¿no? El objetivo en el mundo es que salgamos de esa onda de la competencia y entremos a una onda superior de ser pacífico con el resto, de coordinar con el resto para dar mejor servicio a la sociedad, por ejemplo. Podemos discutir eso mucho rato, pero en esencia eso es lo que yo personalmente pienso, a pesar de lo que normalmente enseñamos que viva la competencia, etc., ¿no? Decíamos entonces, no siempre se repetirá lo que ha pasado, ¿no? Siguiente. Invertir. ¿Qué es invertir? Desde el concepto más simple a lo más complejo. Para invertir se necesita que tú tengas primero algo que es tuyo, activos, que puede ser dinero, que pueden ser bienes, pueden ser cualquier cosa, pero que no estés dispuesto a gastarte todos los bienes, sino que estés dispuesto a ahorrar una parte de esos bienes. No puede haber inversión si no tienes el ahorro suficiente para invertir tú. Y cuando tú no tienes la plata suficiente, debes acudir al resto de personas que de repente sí tienen algo ahorrado, ¿no? En el Perú, por ejemplo, se ha dicho que el desarrollo del país solo va a producirse si es que se trae a la inversión extranjera. Bueno, puede ser pues, pero la inversión extranjera, ¿qué significa? Que en el extranjero ha habido ahorro. La pregunta es, ¿por qué no tenemos o no ha habido el ahorro suficiente dentro del Perú? Primero, porque nuestros niveles de ingreso han sido bajos y hemos estado casi obligados a gastarnos todo lo que recibíamos. Es muy difícil, por ejemplo, que una persona que gana salario mínimo pueda tener capacidad de ahorro, ¿no? Y entonces pueda pensar en invertir en algo. Es difícil. Si los ingresos de las personas fueran mayores, lógicamente tendrías la posibilidad de ahorrar más.
Eso es un tema que hay que discutir dentro de la economía nacional, ¿de acuerdo? Pero el ahorro es clave para la inversión. De tal modo que cuando nosotros hablamos de inversión, vamos a tener que prácticamente concentrarnos en los grupos de sociedad que tienen capacidad de ahorro. Eso no significa que una persona que tenga salario mínimo no deba hacer ningún esfuerzo por ahorrar. Vale la pena siempre ahorrar. ¿Por qué? Porque siempre puede pasar cualquier cosa en el futuro que tú no esperas. Es decir, puede pasar algún asunto riesgoso. Se te enferma un hijo, ¿no? Tienes algún problema que resolver que no estaba dentro de tus planes, y entonces el ahorro te va a ayudar para salvarte de esas circunstancias. Una anécdota. Una época yo enseñaba en la escuela naval. En la escuela naval no se aprende a ser empresario ni nada de eso, se aprende a ser militar, se aprende el arte de la guerra. Y el que sale de la escuela naval sale con el grado de alférez. Y el sueldo del alférez es muy bajo. Lo normal es que los que salen de la escuela quieren que apenas salgan, por ejemplo, ya se quieren casar o ya quieren comprarse un depa y todas esas cosas. Yo les decía, miren, aguántense. El sueldo es tan bajo que lo mejor que pueden hacer es, primero, no se casen tan rápido. Segundo, sigan viviendo con sus padres. ¿Para qué? Para que del poco sueldo que tienen, una parte la ahorren y se dediquen a invertir. Lo que quisiera, les dije, es que ustedes me digan en qué invertirían sin salirse de la escuela naval, o sea, sin salirse de la marina. ¿Por qué? Porque yo pago mis impuestos, entre otras cosas, para que exista la Fuerza Armada, para que en el caso de un conflicto bélico, ¿no es cierto?, el Perú pueda defenderse mejor. Y yo no voy a estar ahora pagando mis impuestos para que ustedes entren a la escuela naval y apenas salgan, se salgan de la marina. ¿Para qué gasté mi plata en formar marinos de guerra si se van a salir al toque? ¿No? Entonces vino un cadete después de una semana y me dijo, tengo una idea, profesor. Le dije, ¿y cuál es la idea? Creo que el mejor negocio que yo podría poner con poca plata y asociándome con algunos familiares es una discoteca muda. Le digo, ¿cómo discoteca muda? Me dice, mire, el problema de las discotecas es que uno llega de repente con su pareja, ¿no es cierto? Y se va, y comienza la bulla y uno se vacila en la fiesta. Y después cuando te cansaste de bailar, te sientas en los sillones de la discoteca para conversar con tu pareja y no puedes por la bulla que hay. Una discoteca muda es una discoteca en la que el momento que entras te dan unos audífonos, a ti y a tu pareja. Así que si quieres bailar, tú y tu pareja se ponen los audífonos y bailas con la gente ahí donde están bailando los demás. Pero si quieres conversar, te sacas los audífonos, te sientas en los sillones, ya no hay bulla y conversas con tranquilidad. Además, la municipalidad ya no te va a poner restricciones porque la verdad es que hacia afuera tú no estás haciendo ninguna bulla. Me pareció una gran idea. Es una inversión que puede hacer que primero no se salga de la marina, siga ascendiendo, que vaya a chequear si el negocio va bien una vez a la semana, ¿no es cierto? Algo así. Y entonces, así logramos una mayor eficiencia de la inversión que nosotros los ciudadanos hacemos cuando pagamos impuestos para que exista una marina de guerra bien puesta, ¿no? Entonces, ahí tienen ideas del concepto de invertir el dinero para que valga la pena en el sentido de que él no solo gane su sueldo, sino que pueda ganar también algo de las utilidades del negocio de la discoteca muda, ¿no? Raro, ¿no? Oír una discoteca muda, pero ahí tienen un caso que podría ser perfectamente válido. Entonces, decíamos, ¿qué es invertir? Desde lo más simple a lo más complejo. Ya dijimos, es mi ahorro para algo simple, pero también puede ser mi ahorro para algo complejo, donde yo solo sé una partecita de la propiedad, ¿no? De tal modo que el ahorro permite que las empresas emitan títulos de valor. ¿Qué es un título de valor?
A ver, para poner una empresa usted necesita, sobre todo vamos a seguir con la cafetería, usted necesita que hayan sillas, mesas, local, ¿no es cierto? El letrero, el azúcar, el café, las gaseosas. Todas esas cosas te cuestan comprarlas. Y a ti no te alcanza la plata para que tú solo la financies. Te tienes que conseguir socios, otras personas que también estén dispuestos a conocer perfectamente qué está pasando y cuál es el objetivo del negocio, cuál es la ganancia que se espera tener. ¿De acuerdo? Y entonces lo que tú obtienes es una representación que puede ser en papel o a través de información electrónica de cuál es tu participación en ese negocio. ¿Cuánto de ese negocio es tuyo? ¿De acuerdo? Entonces, tú te metes entonces en ese negocio y de ahí vamos a ver qué pasa. ¿A qué le llamamos entonces valores? Le llamamos a estos papeles, a estos documentos que representan tu nivel de propiedad en esta empresa, ¿no? ¿Por qué se le llama valores a las acciones de las empresas y a los bonos que emiten ellas, ¿no? Todas estas cosas vamos a verlas enseguida. ¿Cuál es la diferencia entre una acción y un bono? ¿De acuerdo? Por supuesto que hay más títulos en el sistema financiero, ¿no? Hay títulos, por ejemplo, que se llaman pagarés. Hay títulos que se llaman instrumentos de renta fija, de renta variable, toda una terminología. Sin embargo, para no complicarnos la vida y no perder el tiempo, ojalá que en la universidad entren y ahí van a ver todas las diferencias que pueden haber entre unos y otros. Hoy día solo vamos a ver la diferencia entre acciones y bonos. A ver. Acción. Ya, no significa que se pongan de pie ni que vayan a estar listos para la guerra. No. Acción. Representa el título de propiedad alícuota, o sea, la parte correspondiente a la cantidad de plata que tú has puesto. ¿No es cierto? Eso es la acción de una empresa. Cuando tú recibes una acción, nunca te dicen cuándo te van a devolver la plata. Es decir, el plazo de propiedad es indefinido. Ya, entonces tu primera preocupación es, bueno, y si el plazo es indefinido, ¿cómo voy a hacer el día que yo necesite otra vez esa plata? Cuando yo pongo la plata en un banco, yo sé que al día siguiente puedo sacarla. Pero cuando compro una acción, tú no le puedes pedir a la empresa que te devuelva la plata porque si no la empresa tendría problemas para seguir funcionando. ¿No es cierto? Entonces, para eso existe lo que se llama un mercado de valores que después lo vamos a ver. El plazo es indefinido, pero hay una manera de recuperar tu capital. El rendimiento es esperado. No es como en el banco que te dicen que la tasa de interés es fija, ¿no? Y tú vas a recibir esa tasa de interés al fin de mes o al fin del año, como en el banco. No, aquí es esperado. Tienes que esperar a que pase el tiempo y que el negocio rinda. Puede rendir mucho, puede rendir poco. Tú estimas un rendimiento, ¿no? Tienes una esperanza de rendimiento, pero no tienes seguridad de que ese rendimiento va a ser. Repito, ese rendimiento puede ser más incluso de lo que tú estimas si el negocio te va mucho mejor. Pero también puede ser que haya pérdidas. Nadie te salva que en tu restaurante resulta que hay un incendio, resulta que se mete un ladrón, cosas que significan riesgo en el futuro cuando tú te metes a un negocio. Lo que tienes que ver es tratar de prevenir esos riesgos. Si tengo un restaurante, debería tomar como parte de mi inversión un seguro contra incendios, por ejemplo, o un seguro contra robos, que te cuesta sí, pero que en el caso que te roben no pierdes todo, pues. ¿No es cierto? Muy bien. El plazo es indefinido, el rendimiento es esperado, se le llama instrumento de renta variable. ¿Por qué? Porque no puedes saber si va a ganar mucho, poco o más o menos, ¿no? Es variable el rendimiento. ¿Cómo me deshago de ella, de este instrumento, de esta acción, ¿no? Si baja su valor o simplemente necesito dinero? ¿De acuerdo? A ver, siguiente instrumento, antes de ver cómo nos podemos deshacer de ellos, ¿no? Siguiente instrumento se llama el bono. El bono es también un título, es un papel prácticamente
que puede estar escrito en efectivamente papel o que puede estar en un registro electrónico. Es emitido por la empresa también, así como la acción, ¿no? Lo emite la empresa para que ésta reciba un préstamo. En este caso ya no es a plazo indefinido. El bono entonces es el otorgamiento de la persona que compra el bono a la empresa, es un préstamo que la persona da y la empresa adquiere entonces una deuda que tiene que pagar en un tiempo definido. El bono lo coloca la empresa a plazo definido, a diferencia del caso de la acción. Por tanto, tiene fecha de vencimiento en el que la empresa debe devolver el préstamo. Miren, estoy corrigiendo lo que dice ahí. Ahí dice, la empresa devolverá el préstamo. Yo les estoy diciendo, la empresa debe devolver. No es lo mismo, ¿no es cierto? ¿No? Ojalá que lo devuelva, ¿no? ¿Qué pasa si uno tiene miedo de que la empresa no te devuelva el préstamo? Entras en un riesgo futuro también. ¿De acuerdo? Entras en un riesgo. Lo que dice en el papel es que la empresa lo va a devolver, ¿no? Sin embargo, nunca se puede estar seguro. La empresa también tiene que ofrecer una tasa de interés por el préstamo, porque no tiene sentido que tú prestes 100 para que después al final te devuelvan 100 nomás. No has ganado nada. Tiene que ser 100 más unos intereses. ¿Por qué? Porque tú has sacrificado el uso de tu dinero para dedicarlo a la empresa. ¿De acuerdo? Entonces tienes derecho a que te paguen un rendimiento por eso, ¿no? La empresa tiene que ofrecer entonces la tasa de interés por el préstamo, que es la tasa del cupón. Le llaman cupón, ¿por qué? Porque es un papel, normalmente antiguamente era un papel, donde decía el préstamo va a servir para tal proyecto, por el monto de tanto, va a pagar la tasa de interés de tanto. Y entonces, alrededor del papel central, habían una cuponera. ¿Para qué? Para que cada vez que te tenían que pagar los intereses, que podía ser mensual o anualmente, tú saques, ¿no? Saques el cupón y vayas al banco y te paguen tus intereses. Así hasta que se acababa la cuponera y ya te devolvían tu plata completa. ¿De acuerdo? Y esta es una manera de prestar plata con un interés que va a ser el beneficio que vas a recibir. Espero que venza el pagaré o el bono, perdón, el instrumento este que tiene fecha definida, como dijimos, y me devuelven mi préstamo o, alternativamente, voy a la bolsa de valores. La bolsa de valores es el sitio donde yo puedo recurrir a ella. Sin embargo, si voy no me dejan entrar. A los que estén clasificados sí los van a dejar entrar en el concurso, ¿no? ¿Por qué? Porque la ceremonia final se hace en la bolsa de valores. Pero lo normal es que si uno invierte, uno solo no puede ir a la bolsa. No te hacen caso, no te dejan entrar. ¿Por qué? Porque si no sería un tremendo desorden. La cantidad de gente que quiere invertir ahí, ¿no? Y todo el mundo preguntaría cosas, se llenaría, sería como peor que Gamarra, ¿no? Y entonces habrían problemas. No, cuando piensa invertir, no vaya a la bolsa, sino que vaya a lo que se llama una sociedad agente de bolsa, ¿no? La sociedad agente de bolsa. La sociedad agente de bolsa es una persona jurídica, donde trabajan personas expertas en el manejo de la bolsa, que conocen más o menos el movimiento de cada acción, si las acciones están subiendo, están bajando, ¿no es cierto? Y tienen autorización para ellos ir en nombre tuyo a la bolsa, siempre y cuando tú le das una instrucción, ¿no? Una instrucción a la persona de la sociedad agente de bolsa. Esa instrucción es, sí, bueno, después de lo que hemos conversado, señor agente de bolsa, yo quiero comprar tales y cuales acciones o tales y cuales bonos. ¿De acuerdo? Y entonces él va en nombre tuyo y compra esas acciones para ti. Pregunta, ¿puedo confiar en esas personas? Bueno, la verdad es que toda sociedad agente de bolsa trata de no perder clientes. Y para no perder clientes, tiene que tratar de darte el mejor servicio posible, porque si no, tú te vas a ir a otra sociedad agente de bolsa. ¿De acuerdo? El resultado, entonces,
es que la SAP es la persona jurídica donde trabajan esas personas, ¿no?, que tienen que autorizar para transar en las bolsas y te representarán ellos, ¿no?, a través, o sea, representarán tus intereses, ¿no? La bolsa de valores, ¿no?, es un sitio donde las acciones que están ahí negociándose pueden subir o pueden bajar, ¿no? El precio se mueve en el tiempo. ¿Por qué se mueve el precio de las acciones? Ya dijimos, ¿qué pasa si soy accionista de una empresa en la que de repente ha habido un mal gerente y el gerente no está haciendo funcionar bien a la empresa? Lo más probable es que la gente comience a desconfiar de esa empresa y se quiera salir de la empresa y quiera vender sus acciones. Si hay mucha gente que está vendiendo las acciones, los únicos que las comprarían a precio más bajo de lo que normalmente es. Entonces, se genera lo que se llama una posición vendedora y baja el precio de las acciones, ¿no? Es difícil saber en qué momento comenzarán a subir las acciones, pero ahí todos tenderán a comprarlas cuando están bajas y crees que van a volver a subir las acciones. Entonces se genera una posición compradora. También es difícil saber cuándo empezarán a bajar, ¿no? Y todos van a tender a vender las acciones cuando empiezan a bajar. En ese caso se genera lo que se llama una posición vendedora de las acciones. La bolsa de valores, entonces, resulta que es un lugar donde comprarás cuando estimes que la acción está a la baja y crees que ya no va a bajar más. Crees, ¿no?, que ya no va a bajar más. Y venderás las acciones cuando estimes que la acción está alta y ya no va a subir más. A veces los movimientos son muy nerviosos y te pueden poner nervioso a ti por tratar de aprovechar cada alza o cada baja. Los movimientos pueden ser en el día, muchos movimientos. Y entonces te van a volver neurótico si es que tú vas a tratar de agarrar cada piquito para vender cuando está arriba y cuando está en cada valle vas a tratar de comprar. Y entonces, mucha gente pues, que trabaja en la bolsa ha terminado con serios problemas de úlceras, ¿no? ¿Por qué? Por el trabajo sumamente nervioso, por querer aprovechar cada circunstancia. Y por eso la recomendación para no enfermarse es que uno no trabaje con los pulsos inmediatos, sino que uno trabaje con lo que le llaman las medias móviles. ¿Qué cosas son las medias móviles? Son una herramienta también estadística que sirve para que uno considere no el movimiento por minuto o el movimiento por día, sino el movimiento por un paquete de días. De tal modo que una curva muy nerviosa se pueda convertir en una tendencia, una curva larga, y entonces compres en los momentos de alza, ¿no? O cuando está en alza la vendes y cuando viene la baja las compras. Y entonces ahí ya tus compras y tus ventas serán más razonables. Esta es la base de lo que es el trabajo en la bolsa. Lo más importante es que la bolsa es un sitio, y con esto termino, ¿no? La bolsa es un sitio donde lo que permite, lo que te facilita, es que tú puedas aprovechar los momentos de alza y baja de los instrumentos financieros, ya sea para tener beneficios, ojo, también puedes tener pérdidas porque de repente compraste en un mal momento, ¿no? O vendiste en un mal momento, y eso puede pasar. Esos son los riesgos. El movimiento de la bolsa, por eso se le considera como el juego de la bolsa, ¿no? En el juego de la bolsa, cualquier juego, uno puede ganar, puede perder. No es como la tinca. La tinca es diferente. En la tinca simplemente tienes que tener la suerte de que te liguen los números. En la bolsa se parece más a lo que era antes el juego de los caballos. ¿Por qué? Porque en los caballos lo que hacían, lo que le llamaban los burreros, o sea, la persona que le gustaba jugar a los caballos, y creo que todavía hay, pero ya muy pocos, ¿no?
los burreros lo que estudiaban era cómo había sido el comportamiento de tal caballo en los últimos tiempos. A ver si estaba bien entrenado, si había una tendencia a ganar, ¿no es cierto? ¿Qué más? Estudiaban quién era el jockey, ¿no? ¿Quién era el que lo montaba? La monta del caballo. Si la monta era un tipo experimentado, entonces podía ganar, ¿no? También tenía que ver el stud o el grupo de personas que eran el dueño de ese caballo, qué tal lo alimentaban, cómo lo trataban al caballo, etc. Entonces tenías más información que la simple casualidad. Y la bolsa de valores es eso. Tienes mucho más información que la simple casualidad. La primera información que debes tener cuando vas a pensar en comprar o vender acciones son cómo se mueven los estados financieros de la empresa de la que quieres comprar la acción, ¿no? Si la empresa está bien manejada, ¿no? Si sus estados financieros se mueven progresivamente, ¿no? Si los dueños, además, son personas serias que quieren que la empresa mejore, ¿no es cierto? Entonces, eso te ayuda. Si el gerente es bueno, ¿no? El gerente es el equivalente de los caballos al jockey, por ejemplo, ¿no es cierto? Y así tú puedes informarte. La otra cosa, que es un instrumento financiero que también se aprende en la universidad en el tiempo, es lo que se llama el valor intrínseco de las acciones o de los títulos. ¿Qué cosa es el valor intrínseco? El valor intrínseco es algo que no es tan fácil de calcular porque tiene que ver otra vez con el futuro. Una empresa se supone que vale no solo por lo que cuesta hoy día en sus libros, ¿no? Los estados financieros de la empresa, sino por la perspectiva de negocio que tiene hacia adelante. En otras palabras, por los flujos de caja que te va a generar hacia adelante. Es decir, si la empresa va a crear valor en el futuro. Entonces tú debes estudiar qué tan interesante es la perspectiva de la empresa hacia adelante. Por ejemplo, si yo quiero comprar una empresa que está vendiendo el Estado, ¿no? Por decir, la compañía peruana de teléfonos que había antes y que hoy día es Telefónica, ¿no es cierto? La compañía peruana de teléfonos era una empresa interesante, era. ¿Por qué? Porque yo, que tenía mi teléfono fijo en mi casa, era a la vez accionista de la empresa y a la vez era usuario, ¿no? O sea, yo era oferta y demanda del teléfono. Y la compañía peruana de teléfonos tenía una infraestructura, una red, ¿no? Para comunicar los teléfonos de toda la ciudad, ¿no? Y para comunicarse con el exterior también. Esa red cuesta y hay que ver siempre cuál es la perspectiva de esa red, ¿no? Entonces, para eso el Estado tenía que tomar una decisión. ¿A cuánto vendo por lo menos esta empresa? Si mal no me acuerdo, porque esto ya pasó hace muchos años, esto pasó en el año 94, todavía creo que ustedes no existían, ¿no? ¿94? Bueno, yo tengo la suerte de ser más viejo, yo soy del 49, así que imagínense. En el 94, la compañía peruana de teléfonos se decide vender y se puso un precio de $700 millones. ¿De acuerdo? ¿Cómo sale ese precio de 700 millones como precio base? Para que luego los postores que querían comprar la compañía, ¿no? Vean, ¿no? ¿Quién es el que se la lleva? El que pague más es el que se la lleva, ¿de acuerdo? Entonces, ahí lo que hace el Estado es un estudio con un equipo de gente que ven cuál es el valor mínimo que tiene esa empresa. ¿Y cómo saca ese valor? Un poco pensando en qué pasa si la empresa sigue funcionando, cuánto va a ir ganando en el tiempo. Eso que es un negocio en el tiempo, lo traen a un concepto que se llama el valor presente. Es como un acordeón el tiempo, un acordeón que se abre. Traerlo a valor presente es como cerrar el acordeón y a suponer que el negocio hoy día va a ser el día en que lo vendo y cuánto puedo ganar al venderlo hoy, ¿no? Simplemente, ¿no? Comprimirlo en el tiempo. Y esa es una tecnología que, así como en el colegio ustedes aprenden matemáticas, han aprendido primero a sumar
y después la operación contraria, que es restar, ¿no es cierto? Multiplicar y luego dividir, ¿no? ¿Sí? Eso han aprendido, ¿no? Después han aprendido la potencia también. Están en cuarto y medio ustedes, ¿no? Potencia. ¿Cuál es la operación inversa de la potencia? ¿La raíz solamente? Hay otra más. El logaritmo, ¿no? El logaritmo. Con la raíz encuentras la base y con el logaritmo encuentras el exponente. Bueno, en finanzas también hay una operación parecida, la más simple de todas. Es ir del hoy al futuro y también tratar de venir del futuro al presente. ¿Cómo te vas de hoy al futuro? Imagínense, tengo 100 soles. ¿Qué pasa si lo meto al banco y el banco me ofrece 10% de tasa de interés anual? Dentro de un año, 100 de hoy equivale a 110 dentro de un año, ¿verdad? Entonces tengo el dato de hoy, que es el valor actual, o el valor presente, y tengo el valor futuro, que es 110 dentro de un año. Ahora, si yo espero tener 110 en el futuro y sé que el banco me va a dar 10%, yo haciendo una operación inversa, voy a poder saber cuánto del valor futuro, 110, resulta siendo hoy. O sea, cuánto tendría que ahorrar hoy para tener 110 en el futuro. Esas dos operaciones son las operaciones clave de las finanzas, con los cuales se trabajan todos los estudios de finanzas básicamente, ¿no? No es muy difícil. Lo importante es poder entender de la manera más simple cómo funciona este sistema financiero. La bolsa solo es una parte de las finanzas. Yo, por ejemplo, hago finanzas personales. Mi esposa se reía de mí. ¿Por qué? Porque un día compré un chanchito, en el año 94, un chancho de yeso, ¿no? Y comencé a meterle solo monedas de 5 soles. ¿Por qué? Porque decidí, miren, finanzas personales, decidí que nada, y eso se lo recomiendo, nada voy a comprar con monedas. Todo lo voy a comprar con billete. ¿Por qué? Porque cuando uno gasta un billete, piensa más antes que botar la moneda. ¿Sí o no? Me equivoco. La moneda fastidia en el bolsillo, pesa, ¿no? Entonces llegas a una esquina, te da pena un pobre y le das. ¿No es cierto? Esa es la moneda. Sin embargo, el billete es más difícil que te salga del bolsillo, salvo que de verdad tengas interés en comprar algo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando pagas con billete, lo normal es que te den envuelto en monedas. Y mi regla es que todas las monedas van al chancho. Todas. Bueno, tenía 2 chanchos. Uno de moneda solo de 5 soles y el otro, un chanchito con tapa, para el resto de monedas. De tal modo que el chanchito con tapa se llenaba más rápido. Y cuando se llenaba, iba al banco y las cambiaba por monedas de 5 que iban al chancho grande. Y mi esposa me decía, pareces un chiquito con tus moneditas ahí. Sí, le decía, parezco un chiquito. Y así pasó el tiempo hasta que llegó el día en que agarré el chancho grande y ya no le entraban más monedas. Lo movía y no sonaba. Así que fui donde mi esposa y le dije, amor, hoy día le toca morir al chancho de yeso. ¿Ah, sí? Me dijo toda contenta. Sí, le dije, hoy día tiene que morir el chancho. A ver, y se fue conmigo a contar la plata. Se reventó el chancho en un ratito, ¿no? 5 centímetros del suelo se deshace el chancho con tanto peso. ¿Saben cuánto había? 9.300 soles. Me demoré más o menos 1 año y medio para llenar los 9.300 soles. Y mi esposa estaba contenta. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? Somos muchos, le dije. ¿No? Acá tienes, le dije, acá tienes un chanchito vacío para que tú comiences a juntar. Eso se llaman finanzas personales, eso se llama ahorrar. Cuando ya tienes 9.300 soles no te los gastas en tonterías. Piensas en una inversión que puede ser un viaje, que puede ser una buena computadora, muchas cosas, pero mucho más interesantes para tu vida.
Eso se llama pensar en la calidad del gasto. No significa ser amarrete, ¿no? Eso significa pensar en la calidad del gasto. Esa es una buena escuela de uso de los recursos. Y si eso lo hace una persona, también lo puede hacer una empresa y también la tiene que hacer el Estado. Son simplemente acumulación de personas. El Estado debería gastar bien la plata. La empresa debería gastar bien la plata. ¿Cuándo gastas bien? Cuando ahorras y sabes conservar tus recursos o inviertes en la ampliación de una planta. Por ejemplo, si hacemos la red de trenes, no puedes comenzar con la red completa. Tu primer proyecto tiene que ser pensar en cuál es la primera parte del tren que tienes que hacer. Por ejemplo, hubo un grupo de estudiantes de esta universidad que hizo un proyecto de un ferrocarril que iba solo desde Ica hasta Trujillo, por la costa. Bueno, ese es un tramo. ¿Y por qué ese tramo? ¿Cuál era la razón? Porque ahí se concentra la mayor cantidad de producción del país. En ese momento era el 56% de todo el producto del país. Bueno, pues en esa zona tú debes ver la manera de ahorrar en fletes, de ahorrar en todo para que las empresas sean más rendidoras en toda esa zona. Por ejemplo, hoy día cómo se transportan los espárragos desde la zona de Ica, que salen de una chacra, hasta el Callao para exportar los espárragos. En la chacra llenas un contenedor y lo trepas a un camión. Ese camión viene por la carretera de Ica hasta el Callao y el contenedor va al barco. Disculpen, estoy un poco resfriado ya. La vejez. Pero miren todo lo que han gastado. Un contenedor con un camión que viene en promedio a 50 kilómetros por hora. No puede correr más por las subidas, las bajadas, ¿no? Por el peso. Se demora entonces un montón de rato para llegar desde Ica hasta el Callao, donde lo más fastidioso es el tráfico de Lima. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si en la chacra va el camión, carga el contenedor y lo lleva a la estación de tren de Ica? ¿De acuerdo? En Ica el contenedor pasa al tren y así como pasa ese contenedor, pasan también 50 otros contenedores a una línea de carretillas del ferrocarril, ¿no? Una serie de vagones. Entonces, con un solo motor, que además es eléctrico y no gasta combustible como la gasolina o el petróleo, ¿cierto?, llega a 150 kilómetros a Lima, a 150 kilómetros por hora. Llega al Callao y entonces se reduce el tiempo del transporte. Con una sola máquina estás trayendo todo eso. Eso va a favorecer al productor de espárragos, lo va a favorecer incluso al camionero, porque el camionero no se le gasta tanto su camión por estar yendo y viniendo de Ica hasta Lima, ¿no? Entonces hasta el camionero puede volverse socio de la empresa de acciones del ferrocarril. ¿Te das cuenta? Lo interesante es que la bolsa de valores crezca. ¿Cuándo crece la bolsa de valores? Cuanto más empresas diversificadas hay, el del ferrocarril, el del productor de espárragos, el de la torre solar, todos ellos son empresas que pueden cotizar en la bolsa de valores. ¿De acuerdo? Y lo importante es que generen valor para todos, ¿no? Es decir, que para todos valga la pena. Esa es la palabra clave de esta charla. Y si tienen preguntas, por favor, para eso estoy. Gracias. Bueno, yo sé que 15 minutos para preguntas y mañana la seguimos. Solo prepárense, un ratito, solo prepárense para mañana de todo lo que les he dicho, por favor, creo que han tomado nota bastante. Saquen miles de preguntas y que no haya miedo de preguntar. Yo no tengo la culpa de ser más viejo que ustedes, ni ustedes tienen la culpa de ser más jóvenes que yo. Es pura casualidad la diferencia de edades. Así que por favor, sin miedo, pregúntenme. Yo no voy a ofenderlos en ningún momento ante sus preguntas. Sí. ¿Qué pasa si hay una crisis? Ajá.
Muy bien, aquí me está preguntando, no sé si le acercas, él ha preguntado qué pasa si hay una crisis. Bueno, si hay una crisis, la tendencia normal es que las acciones bajen, ¿de acuerdo? Pero si tú diversificas la producción, la crisis va a tener menos efectos, ¿de acuerdo? Va a tener efectos menores. Una de las claves que también, y gracias a su pregunta, podemos mejorar el concepto de lo que hemos dicho. Ustedes van a ver en el trabajo con la bolsa cómo no tiene sentido que compren una acción nada más. Porque si esa empresa entra en crisis, se te cae todo. ¿De acuerdo? Por eso, lo que te van a enseñar en la bolsa es que hagas una cartera, un portafolio de acciones, donde tomes acciones que tienen una tendencia a hacer operaciones contrarias. Por ejemplo, compro una acción de una heladería, pero compro una acción también de una cafetería. No es que estemos hablando exactamente de crisis, pero una heladería vende más en el verano y la cafetería vende más en el invierno. Entonces, una compensa con la otra. El riesgo va, ¿no? Ese riesgo aquí en la universidad también es parte de lo que se enseña acá, te enseñamos a medir cómo se calcula ese riesgo, ¿no es cierto? Se usan estadísticas, por ejemplo, se usa un concepto que estoy seguro que en el colegio todavía no habrán visto, que se llaman desviación estándar, varianza, unas cosas así, que no tiene por qué ser complicado si te lo explican con calma y bien, ¿de acuerdo? Entonces, una de las maneras de minimizar el efecto de una crisis es justamente diversificando el riesgo. Me explico. A nivel nacional, caen los precios de los minerales, se siente la crisis. ¿Por qué? Porque nos falta esa red de ferrocarriles, ¿no? Y esas empresas que producen no solo minerales, sino otras cosas que son muy importantes para la vida. Para la vida, más importante que un mineral es la comida, por ejemplo. ¿No es cierto? Entonces, la gente dejará de repente de comprar algo que tiene que ver con minerales, pero no puede dejar de comer. ¿Me explico? Entonces, de esa manera, tú tienes que diversificar el riesgo en empresas de diferentes rubros, ¿no? Que ayuden a que las crisis te hagan menos daño, ¿no? No sé si está bien. Sí, más preguntas, por favor. Ahí hay otro que está con su... A ver, dale. Primero, buenas tardes. Hola. ¿Verdad? No, tenía yo no saludé, una duda. ¿no? Que Disculpa, yo no saludé cuando entré. Debí saludar. Está bien, gracias por la escuela. No te preocupes. Dale. Ya. Tenía una duda sobre la presentación. A ver. Que mencionaste una persona jurídica. Ajá. ¿A eso te refieres con una empresa? Una empresa, claro. Sí. Existe una división formal, que son las personas naturales, que somos nosotros, cada uno de nosotros, y las personas jurídicas, que son grupos de personas que se organizan en una empresa, en una institución, ¿no? Persona jurídica incluso es el Estado. ¿Te das cuenta? A ver, ¿cómo es el Estado? El Estado también emite bonos. Emite bonos. O sea, se endeuda, pide préstamo. Ya dijimos que un bono es un préstamo, ¿verdad? El Estado lo que no emite son acciones formales. Pero cada uno de nosotros es accionista del Estado. Cada vez que compramos un producto determinado, pagamos el IGB, el Impuesto General a las Ventas. Eso es nuestro aporte de capital al Estado, igualito como un señor hace aporte de capital a una empresa y le dan acciones. Nosotros somos, en la práctica, accionistas del Estado, ¿no? Una cosa que decía mi abuela es muy importante. Mi abuela decía, el ojo del amo engorda al caballo. ¿Qué significa? Que si tú eres consciente que eres el amo de una empresa o el dueño de una empresa, tú tienes que cuidar que se alimente bien tu caballo. En este caso, que tu empresa funcione bien. No se lo puedes dejar a un fulano ahí que es el gerente general que haga lo que le da la gana con tu empresa, porque si no, se come tu capital. ¿De acuerdo? Igualito nosotros en el Estado, nuestro carácter de ciudadanos
implica que no dejemos que los ministros, que los presidentes, no quiero hablar de ninguno en particular, se tiren nuestra plata, porque cada vez que pagamos impuestos es nuestra plata, que es nuestra colaboración para que el Estado funcione bien. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que aprender a hacer, como decía mi abuela, el ojo del amo, es decir, sentirnos el amo del Estado porque somos los dueños. ¿No es cierto? No permitir que hayan malos manejos en el Estado. ¿Más? Sí, dale. Muy buenas tardes, yo me llamo Brian Chávez Singa, del Colegio San Francisco de Asís. ¿A dónde estás? Allá, dale. Bueno, en primer lugar, tengo dos preguntas. Le quería preguntar en qué nos recomienda invertir, si es posible invertir a esta edad y en cuál sería, y si es posible que una persona entre a la bolsa de valores siendo menor a los 18 años. Mira, la verdad es que entiendo que ahí pueden haber problemas con lo de la edad, pero supongo que tú debes tener personas de tu confianza, que pueden ser familiares, etcétera, que sean mayores, ¿no? Entonces ahí no creo que haya un problema que una persona de tu familia mal utilice tu plata, ¿no es cierto? Tus ahorros. Y de esa manera tú puedes entrar indirectamente a la bolsa. No estoy seguro, yo quisiera que esa pregunta más bien se los hagas a los funcionarios de la bolsa cuando vayas, ¿no? ¿Cuál es la edad mínima para poder entrar en una operación en bolsa? La respuesta en todo caso te la deben dar. En primer lugar, acuérdate que tú no vas a la bolsa, ¿no? Lo que vas a hacer es ir a una sociedad agente bolsa, ¿no? En la sociedad agente bolsa es donde te van a recomendar con precisión eso. Y las cantidades de plata que se necesita mínimo para invertir en la bolsa dependen también de cada sociedad agente de bolsa. ¿Por qué? Porque si yo voy con 10 soles y quiero comprar una acción que está en 5, van a decir, no, ¿sabes qué? Mucho esfuerzo, voy a tener que trabajar demasiado para que compres 10 soles. Entonces, cada sociedad agente de bolsa tienen mínimos que hacen que recién ahí la comisión que te van a cobrar, porque la sociedad agente de bolsa no trabaja gratis, ¿no es cierto? La comisión que te van a cobrar vale la pena, ¿no? Con respecto a esa inversión. No sé si te contesté suficiente. Gracias. A ver, siguiente, dale. Buenas tardes, me llamo Sebastián Urquizo, del Colegio Asís. Quería preguntar si la bolsa de valores es 100% confiable o también puede causarte alguna estafa. Ya, ajá. No quiero demorarme en contestar, porque realmente la bolsa es una institución financiera. Las instituciones financieras tienen una característica fundamental. El respaldo de una institución financiera es su palabra. Entonces, si te faltan a la palabra, la bolsa se caería para todo el mundo, ¿no? La bolsa, entonces, igual que los bancos, ¿no? Si un banco te dice que te va a pagar una tasa de interés, llega el final del periodo y no te paga, el banco está quebrado. Toda la gente se va a pasar la voz, va a haber una corrida bancaria, ¿de acuerdo? Las instituciones financieras lo que venden no es tanto plata. Lo que venden más las instituciones financieras es credibilidad, ¿no? Y en finanzas, la parte de la credibilidad es un eje central, ¿de acuerdo? Si baja la credibilidad, las instituciones financieras se caen, ¿de acuerdo? La bolsa entonces tiene que ver la manera de mantener su credibilidad. Sí. ¿Quién es el siguiente? Ya, tú. No te han dado tu micrófono. Sí. Oh, hola. Tú. Buenas tardes. Hola. Disculpe, yo tenía dos preguntas que hacer. En el caso de las redes ferroviarias de las que habló, sí. En el Perú anteriormente se han hecho redes ferroviarias, pero en este caso el Estado no invirtió en las empresas que estaban en las regiones lejanas a Lima, y esas redes ferroviarias no tuvieron el éxito que se esperaba, ni hizo que el Perú progrese como también se esperaba. Y la segunda pregunta era sobre si los bonos de la reforma agraria siguen vigentes hasta ahora, y si no me equivoco, una parte la compró el Banco BSP y la otra parte la compró una empresa de Estados Unidos. Entonces, por el tratado que tenemos con Estados Unidos de libre comercio, no tenemos que tener ninguna deuda con Estados Unidos. Entonces, es posible que esa empresa en algún momento venga y quiera cobrar
esa deuda que tenemos, y eso podría afectar a nuestra economía, porque la deuda en sí se ha inflado mucho y la empresa la ha comprado a un precio muy bajo, que es lo que suele pasar con los bonos. Ya. Mira, voy a comenzar por los trenes. No, es bien importante son los trenes. Cuando yo era niño, había en Lima 2 líneas grandes de tranvía. Funcionaban con electricidad. Uno iba desde Chorrillos hasta el centro de Lima y otro iba desde el centro de Lima hasta el Callao, hasta la punta. Pero alrededor de cada uno de esas grandes líneas habían unos trenes chiquitos, unos tranvías chiquitos que le decían los urbanitos. En el Callao había uno que giraba y te conectaba con la red grande. En la avenida Brasil corría un tranvía chiquito también. En esa época hubo la idea de que había que quitar los tranvías, que era un sistema de trenes. ¿Por qué? Porque comenzó a ponerse una moda. Comenzó a decir, el carro es más bacán porque yo voy solo, me manejo solo, yo tengo independencia. Hoy día, ¿cuál es la consecuencia de esa metida de pata que hizo el presidente Belaúnde en el año 63 de quitar los tranvías? Hoy día tú sufres el hecho de que, dices, me compro mi carro para movilizarme. Quiero ser automovilista. Pero la velocidad del tráfico en la ciudad es tan lenta que ya no eres automovilista, sino autista. Porque estás atracado en el tráfico. Y además estás odiando al resto de carros que están a tu alrededor y que no se mueven. ¿De acuerdo? Hemos metido la pata. Esa es una barbaridad. En las ciudades más organizadas del mundo, en algunos casos efectivamente quitaron los tranvías, pero pusieron subterráneos, que son tranvías que corren más rápido todavía. Incluso dejaron lo que se llaman trolebusos, que son unos ómnibus que funcionan en electricidad, o sea, energía más limpia. Y además, en esas ciudades que tienen más plata que nosotros, en lugar de gastar en gasolina, tu carrito, todo bacán, usan bicicleta. Si tú te das cuenta que es Lima, Lima es una ciudad ideal para la bicicleta si no hubieran combis. ¿Por qué? Porque Lima es plana, nunca llueve, no hay nieve y las distancias no son tan grandes. Es el ideal para la bicicleta. ¿Qué pasa? Que los únicos que tienen bastantes páginas en la revista y en los periódicos para vender cosas son los que venden autos. Y ya no entran más autos en la ciudad. Entonces te das cuenta, muchas cosas hay que corregir en el país. ¿De acuerdo? Y lo mismo pasa cuando te vas al interior del país. ¿No? Te vas a Huancayo, te vas a Cajamarca y las calles están atoradas porque además son calles más chiquitas y entonces los carros entorpecen más el tráfico. Entonces, creo que por ahí está claro que deberíamos repensar el concepto del ferrocarril, sobre todo por la energía limpia. ¿De acuerdo? Segundo, me has preguntado, espérate, voy a terminar. Me has preguntado por los bonos de la reforma agraria. Efectivamente, el Estado emitió unos bonos de reforma agraria. ¿Cuándo? Cuando se expropiaron las tierras, ¿no?, a los terratenientes, básicamente a los grandes, ¿no? Y se les entregó las tierras a lo que se llamaban cooperativas agrarias de producción. Esos bonos, el Estado no los ha terminado de pagar. La última vez que pagó fue en el año 85, pagó algo. Pero faltan muchos bonos por pagar. Todo el que tenga ese bono es un bono al portador, es decir, tiene el mismo derecho a cobrar. Sea el originario dueño de las tierras, o sea cualquiera que ha vendido sus bonos, porque fíjate, debido a que el Estado no pagaba los bonos, la gente los remató, los vendió baratos. Pero el que los compra, ¿por qué los compra? Primero, porque no ha gastado mucho en ellos. Y segundo, porque tiene la esperanza de que algún día el Estado lo pague. Pero tiene el mismo derecho de cobrar lo mismo que dice el bono, o sea, el valor nominal del bono. ¿De acuerdo? Y efectivamente pueden haber líos en el mundo porque el Estado no cumple con su palabra a la hora de pagar esos bonos. ¿No es cierto? Es una de las cosas que al Estado tendríamos que decirle, oye, pórtate bonito.
porque tú, si no estás pagando esa deuda, me estás representando a mí y me estás dejando a mí como un tramposo. ¿De acuerdo? Es muy duro lo que te estoy diciendo, pero es la pura verdura. Ya, a ver, más preguntas. Acá, buenas tardes. ¿Dónde estás? Acá, hola. Ya. Buenas tardes. Tengo 3 preguntas. Para empezar, ¿las acciones necesariamente tienen que ser monetarias o pueden ser también, no sé, propiedades o cosas físicas? Ajá. A ver, depende cómo se estipule la manera como una acción se vende, ¿no es cierto? Yo puedo, yo puedo tener un terreno al costado de una empresa que quiere ampliar su local, ¿no es cierto? Y le puedo decir a la empresa, ¿sabes qué? Te dejo mi terreno por el valor de mi terreno, pero en lugar de que me des dinero por mi terreno, dame acciones. Y entonces yo le entregué un valor que equivale al valor del terreno a cambio de acciones y me vuelvo accionista de la empresa. Existen diferentes maneras en que uno puede llegar a eso. Pero cuando vas a la bolsa de valores, las operaciones en bolsa solo se hacen con dinero. Ahora, en el caso del Estado, ¿por qué yo hablo de ustedes, con ustedes sobre esto? Porque yo no solo he enseñado en la universidad, yo tengo 68 años y aquí en la universidad solo tengo 28. Antes también tenía que trabajar. Y una época yo trabajaba en el Estado y yo fui el encargado del manejo de la deuda externa del Perú. Y en esa época no teníamos plata para pagar, sobre todo después del fenómeno del Niño del 83. No había plata, pero, repito, yo trabajaba en nombre de todos ustedes como ciudadanos. Y yo no podía dejar mal parados ustedes. Entonces yo tenía que ver la manera de cumplir con mis obligaciones, porque si no, yo iba a estar representándolos a todos ustedes como un tramposo. ¿De acuerdo? Entonces encontramos maneras, por si acaso yo no estudié en esta universidad, yo soy de la UNI, yo soy ingeniero economista. ¿Qué significa ser ingeniero economista? Significa tratar de resolver problemas económicos con ingenio. Eso significa ser ingeniero economista. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Utilizar el ingenio y ver qué teníamos, de repente, productos peruanos con los cuales pagar la deuda por el valor respectivo. Entonces, encontramos una manera de reactivar la economía peruana, entregando productos peruanos, pagándoselo al productor, el Estado en soles, ¿no es cierto? Y de esa manera el producto significaba el instrumento de pago, no era moneda, era un producto, ¿de acuerdo? Y después, no solo eso, sino que queríamos reconstruir la credibilidad del país. Como nos habíamos atrasado en el pago, había que ver la manera de que ese valor que entregamos como pago en productos, luego se revirtiera al Perú en nuevas inversiones. Entonces hicimos lo que se llamó, primero, el pago con productos se llamaba swap o canje de deuda por productos, y lo segundo es canje de deuda por inversión. Entonces convertíamos eso que habíamos pagado en un nuevo flujo de recursos al Perú para invertir en cosas que el Perú requiere desarrollo. Por eso, al comienzo de esta charla, me he preocupado básicamente en temas de desarrollo y no solo en la onda loca de buscar plata ganando en la bolsa o perder la bolsa. Mi otra pregunta era, ¿qué recomendaciones tiene usted para deshacernos de las acciones? Bueno, la única manera en que te puedes deshacer de unas acciones es cuando ya no las quieres tener, ¿no es cierto? Hay varias actitudes, ¿no? Una actitud puede ser, ustedes supónganse que llegan a la edad de 30 años, se acaban de casar y tienen un hijito. Y están pensando que su hijo debe ir a una buena universidad dentro de 20 años más. Una opción es que te compres acciones que te van a dar dividendos, ¿no es cierto? Y eso también me ayuda a explicar algo más. ¿Para qué quieres los dividendos? Para que cuando tu hijo, dentro de 20 años, entre a la universidad, tenga la plata suficiente para pagar esa universidad. ¿Te das cuenta? La otra es que compres acciones, por ejemplo, del sector tecnológico, que es un sector que normalmente no te da dividendos, o sea, al fin de cada año no te da la ganancia, sino que lo reinvierten todo en la empresa, ¿no? Mejorar tecnología. Pero lo que sube en ese caso es el valor de la acción. Entonces no es que pierdas,
Tú compraste la acción, sube el valor de la acción y cuando la quieras vender, la puedes vender más caro. Entonces ganaste. ¿Me explico? Una última pregunta. En las sociedades de agentes de bolsa, Ajá. ¿se pueden concentrar en un solo sector o pueden ir a diferentes sectores obligatoriamente? Lo lógico es que la sociedad de agentes de bolsa diversifique los sectores. Ah, ya. ¿No? Es lógico. ¿Para qué? Por lo que dijimos hace un rato. Diversificar el riesgo es muy importante. Ah, ok. Gracias. No tienes por qué. Alguien más detrás de ti creo que quería preguntar. Hola, ¿No? hola. Le tengo una pregunta. ¿Dónde estás? Aquí. Allá. Ya, buenas Dale. tardes. Tengo dos preguntas. La primera es si la bolsa de valores puede vetar a alguna empresa y cuáles son las causas. Si la empresa de valores puede vetar a alguna empresa. A ver, una empresa puede estarse cayendo el valor de sus acciones muy rápido, ¿no es cierto? Y una manera de vetarla sin decir exactamente vetar es parar la venta de esa acción. Y la bolsa sí puede parar la venta de una acción en un determinado momento, ¿no? En países más desarrollados donde la diversidad de acciones, por ejemplo en la bolsa de Nueva York, es muy grande, o sea, por ejemplo, el sector eléctrico, hay un montón de empresas del sector eléctrico. Una se cae 20, 25%, no importa, porque las demás compensan. Pero aquí nuestra bolsa es muy chiquita, es muy limitada. ¿Por qué es limitada? Porque no hemos hecho lo que te he dicho al comienzo. Es decir, no hemos desarrollado un programa de largo plazo en el Estado peruano para fomentar las inversiones en un orden que haga que crezca no solo la actividad en bolsa, sino que crezca la actividad económica del país, ¿no? Por eso aquí sí tiene la bolsa algún control con respecto a las empresas cuando las empresas tienen problemas. Ya, ¿qué más? Buenas tardes. Hola. Hace poco usted había mencionado sobre en las empresas cambiar el ámbito de competición por colaboración. Quisiera un ejemplo sobre eso. A ver, ya vamos a poner un caso bien interesante. ¿Ya? A ver, digamos que tú tienes 4 bancos en el Perú, que los tienes, son los 4 bancos más grandes. ¿Cuál es la tendencia de esos bancos? El banco es una institución que se llama una institución de intermediación indirecta. ¿Por qué se llama indirecta? Porque existe ahorristas que van al banco y entonces el banco tiene un contrato con el ahorrista, ¿no? Ese contrato es, yo te doy mi plata y el banco dentro de un tiempo me devuelve toda mi plata y sus intereses. Pero me paga un interés bien bajito por mis ahorros, ¿de acuerdo? Mientras tanto, ¿qué hace el banco con tu plata? Agarra tu plata y se la presta a otro y le cobra unos intereses bien altos. Entonces gana la diferencia el banco. Si los bancos solo están pensando en su ganancia, están haciéndote daño a ti como cliente. Más gente ahorraría su plata en el banco si te pagan una tasa de interés más alta por tus ahorros. Si ellos mismos cerraran la brecha. Entonces, interesante sería que haya, por el mismo concepto de responsabilidad social que tanto hablan, ¿no es cierto?, deberían ponerse de acuerdo para pagarte una tasa de interés un poco más alta y cobrarte un poco menos. Dejar ellos de ganar un poquito por unidad, pero de repente ganar mucho más en clientes. ¿De acuerdo? Porque si la tasa... A ver, vamos a suponer, a ti el banco te paga por tus ahorros 2%. Pero cuando el banco presta la plata a una empresa, se la presta a 15%. Entonces el banco se lleva la diferencia, con lo cual no solo es ganancia al banquero, sino que también es costos de operación del banco, etcétera, ¿no? Para el personal, la luz, el agua, el banco, todo lo que hay ahí. Pero si cierran esa brecha, si por ejemplo te pagan a ti no 2, sino 4%, ya 4% es un poquito más que la inflación y ya sientes que tu plata no está perdiendo capacidad de compra, ¿no? Estás ganando un poquito más, número 1. Y número 2, ¿qué pasa si en lugar de prestarte a 15%, te presta al 12%? Entonces, tú vas a decir, ajá, con el préstamo del banco, yo voy a hacer una empresa que tiene menos costo financiero, porque ya no es 15, sino es 12. Entonces, más empresarios van a pedirle préstamos al banco. Entonces, el banco va a tener más operaciones por volumen,
va a haber más gente que va a ahorrar en ese banco y el banco va a crecer, no va a perder. Y entonces, si hubiera la cooperación entre los bancos para no solo ver el beneficio del banco, sino también ver el beneficio de los clientes, las cosas serían mejor. No sé si te lo expliqué con claridad. Porque también tienes que cuidar que el banco no vaya a quebrar, ¿no? No solo se trata de los clientes, se trata de la mejor coordinación entre ambas partes. ¿De acuerdo? ¿O no te gusta mi idea? Puede ser que no te guste, ¿eh? Por si acaso. Donde ahí se junta eso. Sí, a ver, hay un montón de gente aquí que viene a preguntar. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ¿dónde estás? Aquí. Manos arriba. Allá, ahí está, dale. Se usa mucho el término bursátil en la bolsa de valores. Ajá. Y quisiera saber qué significa. ¿De dónde sale? Mira, el concepto de bolsa es bien loco. Es loco porque la primera vez que apareció este tipo de negocios de transacción de títulos, de acciones, no fue en un lugar que se llamaba bolsa, sino era en la casa de una familia en Bélgica que se apellidaban Bursen. Y el escudo de la familia tenía 3 bolsitas como símbolo. Entonces, a partir de ahí, todo el mundo le dice bolsa. ¿De acuerdo? Por si acaso, no solo hay bolsa de acciones o de bonos, también hay otras bolsas que posiblemente después las podamos aprender, que son las bolsas de mercado de futuros, bolsas de mercado de opciones, un montón de cosas raras que poco a poco las aprenderán cuando vengan a la universidad. Sí. ¿Sí? Ya tengo que irme, me dicen. A ver, última pregunta. Uy, acá hay mancha. Sí. ¿Cuál de los? Buenas tardes. Dale. Espérense, ahorita. Sí. Yo tengo tiempo. No sé si la institución tiene tiempo. Profe. 5 minutos. A ver, sé breve, por favor. No, profe. Aquí arriba. ¿A dónde? Ya. Hay otro... No. Buenas tardes. Dama primero, pues. Ya. Espérate, ahorita. Buenas tardes. Lo que me gustaría preguntar era por lo que yo tengo entendido, la persona que es el intermediario entre el interesado en la acción y el banco es el corredor de bolsa. Sí. ¿Cuáles son los estudios que una persona debería seguir para llegar a ser un corredor de bolsa? Ajá. Primero deberías tener claridad sobre cómo está la economía de las empresas. Lo que se llama hacer el análisis fundamental de las empresas, de todas las empresas que cotizan en bolsa. ¿De acuerdo? Primero eso. Segundo, deberías ver cómo se mueven las demás empresas asociadas a ellas. En general, el estudio básico que deberías tener es en contabilidad, es en finanzas y en economía. Son 3 patas sobre los que descansa el conocimiento del movimiento de bolsa. Sí, a ver, allá había otro atrás que piteaba. Buenas tardes, profe. Dale. Mi pregunta es si una empresa quiebra y yo anteriormente u otra empresa también dio un bono a esta que ha quebrado. En la perspectiva de esa empresa que quebró, ¿cómo pagaría ese bono si es que no tengo plata ni siquiera para pagar a mis propios trabajadores? Ajá. Mira, por eso yo les decía, cuando tú tienes un bono, le llaman instrumento de renta fija en el idioma coloquial. Sin embargo, el bono no es necesariamente instrumento de renta fija. Si la empresa ha liquidado todos sus activos y no ha alcanzado la plata para pagarte, entonces tú también estás fundido. O sea, no te pagan. Ese es el riesgo que tú tomas cuando compraste ese bono. El ideal es que cuando compras bonos te fijes bien en la perspectiva de una empresa, ¿no? Para que no suceda lo que me estás contando, porque es doloroso que pierdas tu plata. Pero se puede perder la plata. ¿De acuerdo? Sí, a ver, aquí adelante creo que hay... Buenas tardes. Me gustaría saber si es que había un límite de compra de acciones. ¿Límite hacia arriba? ¿O sí, límite hacia abajo? Había hacia arriba. Hacia arriba no habría límites. No hay límites. ¿Puedo comprar lo que quiera hasta donde quiera? Sí. Puedes comprar todo lo que quieras. ¿Y hacia abajo? Hacia abajo normalmente, como decía, las bolsas te ponen... No la bolsa, las sociedades agentes de bolsa te dicen, oye, ¿sabes qué? Algo así como 5.000 soles, a partir de 5.000 soles para arriba.
¿no? Entonces no hay un límite. Hay un límite abajo, Solo abajo. ¿no? Arriba depende pues cuánta plata tengas. Si Claro. quieres, me gustaría ser tu amigo si tienes tanto hacia arriba. Sí.